Como ya sabemos, vamos a estar hablando acerca de la luz. Pero cuando nuestra mente se enfoca en qué es la luz, lo vemos como algo estático, lo vemos como algo simple. Cuando usted piensa de la luz, usted puede que se imagine un interruptor donde usted prende y apaga la luz. La luz está y puedo ver, la luz no está, no puedo ver. Si no hay luz, puede que sea una comunidad de difícil acceso. Pero la luz va más allá y tiene un trasfondo muy profundo que quisiera yo adentrarme un poco en esto para que usted entendiera cuando hablamos de la efectividad de la luz en el corazón del hombre. No es algo simple, no es algo estático, no es algo que pasa simplemente, sino que es mucho más profundo y tiene muchas características que es necesario que nosotros entendamos. Primero, la luz está casi en toda la faceta del ser humano. Y eso lo vemos desde el inicio de nuestro nacimiento. Cuando nosotros crecimos o nacimos o llegamos a este mundo, ya estaba la luz. Y es algo de las primeras cosas que tenemos en contacto. Y esto involucra a los que nacieron de noche, por si acaso hay alguno que diga, no, es que yo nací de la noche. No, también usted estuvo en contacto con la luz desde los primeros años o minutos de su vida. La luz va más allá. La luz no se puede definir en algo simple, en algo pequeño. La luz es algo mucho más grande. Cuando nosotros vamos y explicamos a nivel secular qué es la luz, a nivel de la ciencia, a nivel de la matemática, nosotros encontramos mucha información. Por ejemplo, se dice que es una energía electromagnética y se va más allá, algo más profundo, energía cuántica, ya viendo partículas pequeñas que tienen un poder específico de poder atraer cosas, de poder agitar masas para formar la luz. La luz es electricidad en movimiento. Es rápida. Eso no quiere decir que está disponible. Dice que viaja a más de 300.000 kilómetros por segundo. No sé si usted ha visto la luz, es más rápida que el parpadeo de un hombre. La luz es el responsable de los colores. ¿Sabía usted esto? La luz, cuando entra en contacto con la córnea, con el ojo, es donde nosotros podemos ver la luz o los colores de los objetos. Sin la luz no pudiéramos identificar cosas. Es responsable de la vida y ahí nos adentramos a conocimiento de cuarto grado, quinto grado, cuando hablamos de la luz es la responsable del crecimiento de las plantas, de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis involucra directamente un impacto importante sobre la vida de cada ser humano. No sé si hoy usted escucha la noticia de que es importante cuidar el medio ambiente porque así garantizamos preservar la vida en la tierra. Si no hay plantas, si no hay luz, no hay planta, y si no hay planta, no hay ser humano. La luz es tan importante porque el trasfondo es mucho más profundo. Si nos vamos al ámbito médico, nosotros podemos encontrar la radiografía. Cuando usted va y tiene un dolor y necesita verse los huesos, necesita ver algo más profundo, necesita un ultrasonido, todo eso, los rayos X, los ultrasonidos, son gracias a la luz. Quizás luz que no son percibidas por el ojo humano, pero usted se da cuenta que esa luz nos permite ver más allá. Cosas que a simple vista el ojo humano no puede ver. Y podemos enumerar innumerables de soluciones que presentan la luz, valga la redundancia, por lo menos en los autos nos ayuda a guiarnos en el camino. Cuando hablamos de la tecnología de punta, nos damos cuenta de que el Internet viaja a través de la luz. Podemos conectar América con Europa, Asia y todos los países. La luz es tan importante para nosotros. Pero adentrándonos al ámbito espiritual,
porque la parte secular, repasar en Génesis, el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Repito, Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas. ¿Qué dijo Dios para poder combatir este desorden, para combatir la proliferación de las tinieblas que estaban dispersas sobre toda la faz del abismo? Dice las Escrituras, dice Dios que dijo, y sea la luz. Vemos una capacidad importante de la luz de poder separar las cosas, un poder grande de decir, la tinieblas, la oscuridad va a estar en esta parte y la luz va a estar en este otro lugar. Tenía una capacidad tan importante de poder ordenar. Dice que a partir de la luz, entonces nosotros podemos medir el día. Y aquí está la primera unidad de medida en todo el tiempo, en toda la existencia del universo. Y aquí hablando un poco de matemáticas, nos ayuda a medir cosas y podemos seguir mencionando soluciones que nos aportan la luz. Pero hoy vamos a estar viendo en qué nos aporta esa luz para el corazón de cada uno de nosotros. Y quisiera que usted abriera su Biblia y me acompañara leyendo en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 3 en adelante. Vamos entrando en materia porque necesitamos entender para qué nos funciona esa luz divina, para qué nos ayuda ese resplandor divino. Y nosotros podemos desarrollar en esta mañana 3 puntos esenciales, en la cual nos ayuda esa luz. Nos ayuda a resplandecer primero la naturaleza divina de Cristo. Nos ayuda a resplandecer la naturaleza del ser humano. Y tercero, nos ayuda a conocer la grandeza de nuestro Dios. Todo esto enfocado a la efectividad que encontramos en el corazón de cada uno de nosotros. Si nos adentramos al resplandor de esa verdadera naturaleza de Cristo, comenzamos leyendo el versículo 3. Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La verdadera naturaleza de Cristo se refleja en estos textos. Y vamos a estar desglosándolo uno a uno para que nosotros podamos ver lo importante de esa efectividad en la vida de cada uno de nosotros. La efectividad de la luz en el corazón del hombre. La efectividad de la luz en cada una de nuestras vidas. ¿Y cómo se refleja esto? Porque nosotros podemos comparar la luz y poder poder indagar en esa efectividad, y lo podemos hacer como cuando examinamos los medicamentos. Es un gran ejemplo porque cuando usted se enfoca en los medicamentos, usted busca los componentes que son apropiados para poder resolver el problema que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando vemos la luz, nos damos cuenta que el principal componente de la luz en el ámbito espiritual es Cristo Jesús. La luz es Cristo Jesús. Y nosotros podemos encontrar y sabemos las evidencias bíblicas que corroboran por qué es tan efectiva, porque está soportado a través
del poder de Cristo. Y es el primer punto. Es un gran poder. Hay efectividad en la luz en cada uno de nosotros porque la luz es un gran poder. No es algo simple, es un gran poder. Y leemos el versículo 3 y dice, todas las cosas por él fueron hechas y que sin él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Tiene el poder de crear todas las cosas. Usted se podrá imaginar miles de cosas que fueron creadas. Usted mira para su izquierda, usted mira para su derecha y usted podrá encontrar que todas las cosas, según este texto, fueron ideadas por Cristo Jesús. No hay nada de lo que existe en el mundo. No podemos tener ni una remota idea de que lo que existe en este mundo no haya sido creado por Cristo Jesús. Si nos adentramos en esto, vemos que años más tarde el apóstol Pablo en Colosenses 1, 16, 17 nos corrobora esta misma frase. El gran poder que tenía Cristo Jesús, donde dice, y todas las cosas fueron hechas por él. Y él añade una frase y dice, no, y no solamente fueron creadas por él, sino que son sustentadas por él. A pesar de que lo creó, sigue sustentándolo a través de los años. Un gran poder. Si usted va al campo, a lo que se dedican a la agricultura, usted sabe que la tierra, si usted siembra y es una tierra buena, esa tierra va a producir fruto. Pero ¿cómo lo hace? A través del gran poder de Cristo Jesús, que sustenta todas las cosas. El ciclo de la vida, el ciclo de que haya noche, haya día, haya noche, haya día, eso está sustentado por el gran poder de Cristo Jesús. Hay un gran poder ahí. Versículo 4 dice en el segundo punto de cómo reflejamos esa naturaleza de Cristo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de todos los hombres. Vamos a leer en primera de Juan 1 en adelante. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestra mano tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y usted dirá, no, hermano, es que me enredaste cuando comenzaste a hablar un poco de ciencia al inicio. Ah, no, lo que a mí me gustaba era el español. Bueno, aquí vemos una parte importante porque si a usted le gustaba el español, usted sabe que el verbo en una oración significa acción. Y aquí dice, ese que era el que sustentó todas las cosas, es el que creó todas las cosas, ese es la vida. Y la vida era la luz, pero cuando vamos a buscar qué era la luz, dice, esa luz era el verbo de Dios. El verbo de vida. Versículo 1 de Juan 1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Significa una acción. Así que podemos pensar de que todas las cosas que fueron creadas, todas las cosas, como decía el texto, que hemos contemplado, que hemos oído, que hemos visto, que hemos tocado, han sido creadas por esa fuerza, ese gran poder divino de sustentar todas las cosas. Dice, y en él estaba la vida. Él sustenta la vida de cada uno de nosotros. Él sustenta la vida de cada una de las cosas que fue creada. Y así nos ayuda a entender que toda felicidad o toda luz verdadera que sea posible en la vida del ser humano tiene que tener su fuente en Cristo Jesús. Si hay una felicidad cuando transmitimos o queremos traducir esa felicidad en la vida del hombre, podemos traducirla como tranquilidad, paz, felicidad verdadera, felicidad genuina, amor genuino, inteligencia, sabiduría, integridad. Debemos entender que si hay luz verdadera en esa sabiduría, integridad, paz, tranquilidad, tiene que tener su fuente en Cristo Jesús. No puede haber otro porque dice, ese es el gran poder que sustenta
la vida. Y esa vida es luz. ¿Luz para quién? Para cada uno de nosotros. Era la luz del hombre. Avanzamos rápidamente. Dice versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Resistencia. Aquí presentamos una característica de la luz. Si la luz en el principio, cuando Dios creó la luz, dice que era para separar las tinieblas que estaban esparcidas por la faz de la tierra, por todo el terreno, todo lo que existía. Ahí estaba expandida la tiniebla y dice Dios que se haga la luz para poder dar una solución y ordenar las cosas. Hay una resistencia, por más que quisiéramos poder apagar esa luz se encarga de repeler esa oscuridad que pueda existir en el mundo. Y nosotros cuando hablamos de tinieblas, cuando hablamos de oscuridad, su mente posiblemente pueda trasladarse a algo que da miedo. Cosas que vemos en las películas, cosas que vemos que ya está como parte de nuestro sistema de protección. Cuando hay algo oscuro y usted escucha un ruido, ya usted se asusta. Algo que no está normal, algo tenebroso, algo macabro. Y no hay necesidad de explicar esto mucho cuando hablamos de las tinieblas y la oscuridad que hay en la tierra. Porque sabemos que estamos en un mundo tenebroso, en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde la mayoría de las cosas malas que ocurren en el mundo, en la tierra, son porque no están bajo la luz divina de Cristo. Pero encontramos la solución aquí porque dice, esa luz repele la oscuridad, repele las tinieblas. Esa luz viene a ser esa solución a la incapacidad que tiene el hombre de identificar el camino de verdad. Muchas veces nosotros creemos que por nuestra propia cuenta podemos solucionar algo que es tan grande y algo que ha venido desde el inicio de los tiempos, cuando vemos que desde el principio estaba el mal tratando de convencer a Adán y Eva hasta que lo lograron. Creemos que nosotros por nuestra propia cuenta podemos combatir a eso que a través de los años ha ido, digamos que en ese sentido de maldad, mejorando, innovando, tratando de buscar alternativas para poder envolver la masa. Y cuando nosotros vamos a predicar allá afuera, usted se da cuenta de que hay personas que no ven que están viviendo en una parte de peligro. Lo ven algo normal en su vida, pero es porque están envueltos y tienen una incapacidad de poder ver el camino que señala la luz. ¿Recuerda usted el inicio? La luz, lo que hacían en los autos, los ayuda a mantenerse en el camino. Eso es lo que hace la luz. Nos ayuda a nosotros a conocer cuál es el camino, la trayectoria necesaria para llegar al Padre. Y cuando estudiamos la Escritura, usted se da cuenta de que Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En este texto dice, Cristo, el Verbo, era la luz, era la vida. La única forma de poder llegar al Padre es a través de Cristo Jesús. La luz busca poder poner orden. Y fíjese que el texto dice, resplandece en las tinieblas, resplandece en la oscuridad, se resiste. Por más que se quiera ver apagada, no puede ser apagada porque es la luz de Cristo. Gran poder hay ahí. Y dice, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Y recordamos usted y yo en las Escrituras que infinidad de veces fue tratada de apagar la luz, el poder divino de esa luz, pero no fue posible. Lo encontramos cuando el mismo Satanás fue a tentar, tuvo la osadía de tentar al Hijo de Dios. Lo vemos también en el pueblo judío, lo vemos también en los fariseos cuando no creían en Cristo Jesús. Lo vimos cuando
crucificaron a Jesús, cuando fue maltratado. Lo vimos con las diferentes persecuciones que le hicieron a los hermanos en el primer siglo, principalmente encabezado por Saulo de Tarso en su momento, pero no prevaleció esa oscuridad sobre el gran poder. ¿Por qué? Porque nosotros leemos en 1 Juan 5, 1:5 y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. No hay ninguna tiniebla en él. Ese es el poder que sobrepasa la vida. Ese es el poder que puede repeler todas las tinieblas que hay en este mundo. ¿Y cómo sustentamos eso? ¿Cómo sabemos que hay garantía de esa luz, del poder que va a prevalecer por los años, que va a estar con nosotros ahí? Porque dice, esa se mantiene viva gracias al sacrificio de la cruz. Esa sangre que fue derramada, ese cuerpo que fue inmolado, es la garantía de que esa luz prevalece por los siglos de los siglos. Es cuando Cristo demostró su supremacía sobre la muerte, cuando fue el primero en resucitar de los muertos para vida eterna, de manera permanente. Esa es la garantía de esa resistencia a la luz. Podemos seguir leyendo versículo más adelante, dice el versículo 6, y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y quisiera hacer un paréntesis aquí para poder explicar este fragmento, estos 3 versículos, porque posiblemente cuando estudiamos acerca de esa luz divina, ese resplandor divino, no le damos importancia al trabajo que hizo Juan el Bautista. Pero el trabajo que hizo Juan el Bautista fue muy importante. Quizás fue uno de los ministerios antes de que viniera Cristo Jesús más importante que pudo haber existido en la faz de la tierra. Dice que estaba encargado de poder preparar al mundo antes de la llegada del Mesías. Y cuando nosotros buscamos el significado de esta palabra, dice que es como allanar la tierra, preparar, limpiar la maleza para que cuando llegara el rey pudiera tener camino listo, poder tener un camino fácil, poder tener un camino accesible a ese pueblo que lo estaba necesitando. Efectividad de la luz. Y ahí vemos parte de lo que es la luz, la accesibilidad que hay. Se preparó el camino. Dios, a través de Cristo Jesús, ideó todo el plan para lograr que esa luz alcanzara el corazón del ser humano. Y vemos a un Juan el Bautista limpiando, preparando a las personas, preparando a la mente para que pudieran entender y pudieran identificar eso que ya antes habían aprendido a través de los mandamientos, de lo que ellos regularmente estudiaban. Podían identificar la venida de ese Mesías. Y uno puede decir, era muy importante, porque Juan el Bautista fue predestinado desde su nacimiento prácticamente, antes de su nacimiento en profecía. Y usted puede ver a cualquier otro predicador que usted en su mente pueda recordar, pero usted se dará cuenta de que él era importante, porque la razón de su existencia dice, y este vino por testimonio y para testimonio, en el versículo 7, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. La razón de su existencia fue traer la palabra de Dios. Y usted podrá acordarse de cualquier otro predicador ahorita mismo que le venga a su mente. Pero usted se dará cuenta que ninguno era como él. Porque primero nació a través de un nacimiento milagroso. Su madre era estéril.
Y vemos que el anuncio de que él iba a nacer llegó a través del mensaje de un ángel a la puerta de su casa, donde le avisaron al papá de que iba a nacer Juan el Bautista. Ninguno de nosotros predicadores hoy día, usted ha visto un ángel bajando y no tenemos ese registro en ningún lado. Y era importante. Era importante poder reconocer la labor que hizo él, porque su existencia prácticamente fue el vivirla para preparar a Cristo. El vivirla para preparar al mundo a Cristo. No había otra cosa. Y esos son ejemplos que nosotros podemos sacar para nosotros los creyentes, algunas verdades de Juan en cuanto a su actitud como predicador. Primero, dice que tenía el favor del pueblo. Millones de personas, muchas personas, allá en Mateo 3, dice que viajaban desde Judea para ser bautizados por él. Viajaban desde lejanas distancias para poder ser bautizados por él, porque reconocían que el mensaje que él traía era verdadero y era digno. Y le podía ayudar. Pero vemos algo particular en Juan, que aunque él tenía esa capacidad de poder manejar masas, tenía ese contacto con muchas personas, su disposición era completa para el Señor. No había cabida para pensamiento de Juan ahí, y eso nos damos cuenta cuando nosotros leemos en versículos más adelante, por ejemplo, en Juan 3, 26 al 30, y dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí. Fíjese bien esta frase, Rabí, que significa maestro. Las personas lo reconocían y dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Fíjese la disposición completa que tenía Juan el Bautista. No era cualquiera persona, a pesar de tener un legado o una importancia característica, porque preparaba el camino de Cristo Jesús, dice, él estaba consciente que él no era el Cristo. Dice, yo le dije innumerables veces, yo no soy el Cristo. Es más, yo me gozo porque es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Más adelante en el capítulo 5, versículo 35, vemos otro, dice, Jesús mismo hablando acerca de Juan el Bautista, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Él era una luz que alumbraba. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque en la vida de todo creyente, de todo predicador, de toda persona que anuncia el evangelio, es necesario que sea una completa disposición, un control total en el conocimiento de Cristo Jesús. No vamos a revelar pensamiento humano, sino que vamos a revelar el pensamiento puro, la idea pura, la luz genuina de Cristo Jesús. No hay cabida para otro pensamiento. Y fíjense bien que ¿por qué mencionamos esto? Porque en nuestros hombros quedó la gran tarea de predicar ese evangelio. Eso está para todos aquellos que fueron comisionados. ¿Quiénes fueron esos? Cada uno de nosotros. Donde dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero cuando vemos Romanos, dice, pero ¿cómo creerán de aquel que no han oído? Eso está en Romanos 10, 14, 15. ¿Y cómo oirán sin haber que alguien les predique? Bienaventurado o preciosos son los pies, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio.
En nuestro hombro está la gran labor. Y es necesario entender que a través de las pruebas, evidencias, los hechos que usted demuestra a través de la Biblia, es lo que la persona va a creer. Debe ser nuestro principal objetivo, porque muchas veces en las congregaciones vemos que las personas están siguiendo hombres, siguiendo otras personas, no siguiendo el ideal de Cristo. Cuando pasa algo en su vida personal o en el desarrollo, en el vivir de la iglesia, usted se da cuenta que muchos se alejan. Y es fácil identificar que no estaban cimentados en esa luz divina, sino que estaban siguiendo hombres. Es importante poder reflejar esa luz divina de Dios. El apóstol Pablo, años después, también lo dice en 2 Corintios 2:11, dice, para que nuestra fe, era su preocupación, para que nuestra fe esté cimentada, no esté cimentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es la preocupación que nosotros tenemos. Y es lo que nosotros vemos en estos versículos de Juan, cuando Juan demuestra esa completa disposición a entregar esa luz sin mancha. Recordemos que la luz, cuando ella atraviesa otro medio, esa luz puede debilitarse. Esa luz puede cambiar su potencia. Si usted pone una luz delante de un vidrio, usted sabe que la luz al final queda debilitada después. Si usted hace que la luz refleje sobre un espejo cuando ella se dirige a su punto final, esa luz ha sido modificada. A través de la escritura o en el ámbito espiritual, no se necesita desviar. Está prohibido debilitar la efectividad de la palabra de Dios, porque esa luz es poder divino que transforma y que salva. Si nosotros debilitamos esa luz, las personas creerán en hombre. Estarán cimentadas en sabiduría y pensamiento humano. Y no es lo que busca el evangelio, no es lo que busca la luz divina. Más adelante nos daremos cuenta de por qué esa luz debe ser efectiva y no puede tener un medio. Dice, debemos alumbrar, así como lo hizo Juan, sin desviarla, sin menguarla. Es más, motivándola para que ese conocimiento de Cristo Jesús en cada uno de los corazones puedan crecer. Otra parte de la luz es que esa luz resplandece la naturaleza del ser humano. Y esto lo podemos dividir en dos partes. La primera, resplandece la naturaleza de los creyentes. ¿Por qué decimos esto? Porque nos vamos al versículo 12 de Juan 1, donde estamos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué resplandece la naturaleza del creyente? Y es algo que me quiero tomar el tiempo, porque muchas veces o de manera generalizada, el mundo puede malinterpretar esto. A través de los siglos se ha generado una idea de que todos somos hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios, pero por creación. Y eso lo vemos cuando se explica la genealogía de Jesús. Usted se da cuenta cuando explica todos los padres, dice, y Jesús era hijo de quien él creía, José, y José era hijo, y se iba, y hablaba de Obed, hablaba de Isaac, y al final dice, y hijos de Adán, los cuales eran hijos de Dios, hijos por creación. Y es importante que entendamos esta parte, porque al final el mundo cree que todos somos hijos de Dios y por eso no hay que hacer un esfuerzo para alcanzar esa luz. Fíjense bien lo que hace la tiniebla. Te envuelve en una falsa idea de que no necesitamos acercarnos a Cristo, no necesitamos acercarnos a Dios, porque Dios es bueno y todos somos hijos de Él. Pero nosotros vemos a través de la Escritura, a través de todo lo que se estudió en el Antiguo Testamento, de que el hombre es hijo de Dios, sí, pero por creación. Pero este texto habla claro y dice en la parte espiritual lo que nos compete hoy día. Y dice, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No somos dignos hijos de Dios si no nos acercamos a esa luz divina. Y esa es la efectividad que nos da la oportunidad de ser adoptados como hijos suyos. Eso lo vemos allá en Romanos 8:9. Y si nosotros leemos Gálatas 3, vayamos a la escritura. Gálatas 3. Gálatas 3. Dice Gálatas 3, versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, hablando en la parte secular o a la parte sanguínea. Ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Al ser hijo de Dios nos ha hecho herederos de esa herencia, valga la redundancia, a ese gran premio, a ese gran galardón que solamente tiene preparado para aquellos que le creen. Y hay un punto importante ahí, porque dice que todos aquellos que son hijos de Dios son aquellos que han sido revestidos de Cristo, son aquellos que han sido pasados a través de las aguas del bautismo. En otras palabras, son aquellos que han sido transformados a una nueva vida. Son aquellos que han cambiado su forma de vida y son una nueva criatura frente a Cristo. No son lo que ellos eran antes. Dice que fueron transformados, dice la Escritura, fueron transformados de hijos de ira a hijos de Dios para salvación. Aquellos son los hijos de Dios. Eso es lo que refleja la luz. La luz refleja esa adopción que nos ha dado. Dice, copartícipe de esa herencia. No se puede alcanzar salvación si no se acerca a la luz divina de Cristo. Resplandece la naturaleza del no creyente. Verso 10 y verso 11. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjese bien, hay algunas verdades aquí importantes. Primero dice, en el mundo estaba. Cuando usted examina o cuando usted va a comprar cualquier producto en la vida secular, ¿qué es lo primero que usted busca? Si ese es tiene trayectoria, si tiene años de trayectoria en el mercado, si es un producto confiable, si es un producto que es digno de comprar. Yo no voy a malgastar mi dinero en algo que se va a dañar en unos días. Dice el versículo 10, en el mundo estaba. Esa luz, esa vida, el verbo de vida, estaba en el principio. Él creó todas las cosas. Estaba. Hay garantía de experiencia a través de los años. Hay garantía de experiencia a través de todo lo que nos ha aportado Cristo Jesús a través de la historia. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Otra característica de la efectividad. Leamos Hebreos 4:12 para poder adentrarnos un poco aquí. Hebreos 4:12 nos dice una verdad efectiva de esa vida y esa luz divina de Cristo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense bien, tal como el rayo X al inicio de lo que vimos, esa luz divina nos permite ver más allá. Esa luz divina penetra el corazón del hombre. Dice, va hasta lo más profundo, hasta donde están los tuétanos, a donde están las coyunturas, las uniones de las cosas, las uniones de los huesos, que hay una telita ahí, hasta allá penetra.
y más aún en la parte espiritual, dice, penetra hasta el pensamiento del ser humano. Eficaz ahí en esa luz divina. Nos permite ver lo que a simple vista no podemos. Y es algo crítico cuando leemos esta parte, y es algo que es alarmante, algo crítico, porque todos sabemos que existe el mal. Empezando por ahí. No hay necesidad de explicar con muchos detalles porque simplemente usted enciende el televisor y en la noticia usted ve, no es que hay guerra, no es que hay maltrato, no es que hay violaciones, no es que hay secuestros, no que hay tantos murieron. Y ya usted sabe de que la maldad existe, las tinieblas están ahí. No somos ajenos a ella. Pero es algo crítico cuando leemos el versículo 10 y el 11, porque nos encontramos que la luz hizo más notable esa depravación que hay en la vida del ser humano. Desde Génesis, usted se da cuenta que existían las tinieblas. Cuando vemos unos versículos más adelante en el tiempo de Noé, dice que Dios se sintió triste de haber creado al hombre porque el pensamiento del hombre era de continuo el mal. Y se sintió mal, era de continuo el mal y eso lo sabíamos. Pero cuando viene la luz divina, cuando viene esa luz que ya existía, dice, esa vida, ese verbo de vida se hizo hombre, se hizo carne, vino, se acercó al ser humano que necesitaba ser salvado. Dice, ese no le conoció, ese no le recibió. Y ahí vemos donde la luz hace algo más crítico y nos permite palpar, nos permite ver eso tan deplorable que hay en el ser humano. Porque cuando dice la escritura, dice, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Cuando examinamos a lo suyo, no vino a un pueblo cualquiera, no vino a una familia cualquiera, no vino a una región cualquiera, no vino a un país cualquiera, sino que vino a un pueblo especial de Dios. Aquel pueblo que conocía a través de profecía quién era el Mesías, quién era el Cristo. Y ellos lo anhelaban, se preguntaban muchas veces, ¿dónde está ese Cordero de Dios? ¿Dónde está ese Cristo? Y usted se da cuenta que era un pueblo de que mantenía o guardaba los mandamientos de la ley. Era algo, una costumbre que ya corría por sus venas. Los padres se encargaban de poder enseñar cada uno de esos conocimientos a través de sus hijos. Y que ese conocimiento fuera trasladado de generación en generación. Y dice, a ese pueblo especial, ese pueblo divino, no le conoció, no le recibió. Cuando se hizo carne, la misma luz, el amor puro, genuino de Dios, capaz de sanar eternamente. Y en otra parte de la escritura dice, capaz de poder saciar esa sed que nosotros tenemos de manera eterna, a esa luz se desechó. A esa luz la rechazaron. ¿Y por qué la luz hace este enfoque en lo deplorable? Que es algo crítico, porque muchas veces hoy día esa misma luz, esa evidencia que nosotros podemos palpar a través de la escritura, ese amor divino, esa gran salvación que tiene para cada uno de nosotros, es rechazada por las obras de las tinieblas. Nos dejamos muchas veces envolvernos por las situaciones de la vida. Y fíjese bien que la luz es efectiva porque puede transformarnos. Para ser hijos de ira nos puede transformar a ser hijos de Dios para salvación. Nos puede ayudar a alcanzar ese camino que necesitamos para encontrar a Dios a través de Cristo Jesús. Si ese camino no se elige, hay un camino que no es prometedor y eso lo vemos a través de la escritura. Evidencia bíblica hay, infinidad de ellas, donde podemos encontrar que el futuro fuera de la luz divina de Dios no es recomendable.
Y por eso nosotros hoy día, a través de las predicaciones, a través de las clases, a través de cada una de las cosas que se desarrollan, prácticamente le estamos rogando a cada una de las personas, no sigan por ese camino. Queremos que usted encuentre la salvación que puede remediar esa dolencia que tiene su vida espiritual. Hemos visto al inicio de que la luz viaja por el internet y el internet ha hecho la cercanía de las personas a través de la distancia. Hoy usted puede hablar en fracción de milisegundos con alguien que está al otro lado del mundo, que está en China, que está en Asia, por allá. Acorta la distancia. La luz divina de Cristo Jesús, esa luz es la tecnología espiritual que necesitamos para acercarnos a Dios, mantenernos cerca y no ser desechada. Por eso, amigo mío que nos escucha, le aconsejamos, le rogamos que usted permita que esa luz pueda realizar el efecto necesario en su vida. Lo único que necesitamos es abrir nuestro corazón, porque la luz está ahí, disponible. Está accesible para cada uno de nosotros. Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, hablando de los hijos de Dios. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí vemos el resplandor divino en cuanto a la grandeza de Dios, porque vemos que hay un llamado fiel y constante. No importa lo que usted haya hecho en su vida, y usted recordará ya a Saulo de Tarso antes de ser el apóstol que tuvo grandes hazañas, que predicó a grandes personas. Antes de ser convertido por la luz divina de Dios, se encargaba de perseguir a la iglesia, maltratarlos, matarlos. Y no importa eso, dice, somos merecedores o estamos al alcance de esa luz divina. El llamado de Dios es fiel y constante. No importa lo que hemos causado en nuestra vida, Dios está listo para perdonar. Esta oportunidad de ser hijo de Dios solamente la ofrece Cristo Jesús a través de ese don tan preciado que no merecemos. No merecemos porque día a día estamos también en constante desarrollo del mal. Si nos descuidamos, caemos. Si nos descuidamos, fallamos. Pero dice, esa salvación, esa herencia es fiel y está ahí disponible para cada uno de nosotros. Esa oportunidad de ser hijo de Dios no es voluntad de carne ni voluntad de varón. En otra palabra, no depende de la familia, no es por herencia de su familia, no es que mi papá es predicador, no es que mi familia por años ha estado en la iglesia de Cristo, no es que yo realizo donaciones, no es que yo no hago mal a nadie, no es que yo me comporto bien, no es que yo ayudo a los ancianos a cruzar la calle, no es que yo visito los lugares de albergue. La luz divina no depende de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y este es un regalo que nos da Dios a cada uno de nosotros. Es brindado por parte de Dios y la única condición que hay es guardar sus mandamientos. La única condición que hay para cada uno de nosotros es guardar sus estatutos. Si no, no podemos ser dignos de esa luz. Si no, esa luz no puede lograr su efectividad de cambio en nuestra vida, no puede transformarnos. Lo único que necesita es la disposición de su corazón para querer cambiarlo. Hermano, amigo que nos escucha, si nos hemos desviado del camino del Señor, recuerde que esa luz es efectiva, es poderosa, nos ayuda a determinar, nos ayuda a ver lo que a simple vista no podemos, nos ayuda a mantenernos cerca de Dios. Esa luz divina nos transforma y nos hace apto para la salvación del mundo. La salvación eterna. Y quisiera leerle en síntesis, ya para terminar,
Juan capítulo 3, versículo 16. Versículo 16 al versículo 21. Dice, porque de tal manera, un versículo que muchos de nosotros conocemos, y fíjese bien que es la síntesis del sermón de hoy. Esa luz divina que trae poder. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. La luz, Cristo Jesús, la vida, esa que existía desde el inicio. Dice, y esta es la condenación. Recordemos que mandó a Cristo Jesús no para crucificarnos, no para condenarnos. ¿Dónde está la condenación? Versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y a los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, pero que sus obras no sean, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas hijos de Dios. Y así hemos culminado con este mensaje en la mañana de hoy. Quisiera que nos acompañara en una oración. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amantísimo Rey, Padre soberano, gracias, Señor, por habernos permitido gozar de este gran mensaje que nos ayuda a entender, oh Dios, que esa luz es necesaria para cada uno de nosotros. Es necesaria para nosotros los creyentes, que estamos como ese medio para que las personas puedan alcanzar esa luz divina y acercarse cada día más a ti. Ayúdanos, oh Dios, a no contaminar esa luz. Ayúdanos, oh Dios, a que esa luz nosotros podamos transmitirla de la mejor manera posible. Permítenos, oh Dios, que esa luz esté disponible. Permítenos, Dios, a que a través de nuestro conocimiento, nuestra mejora continua, podamos presentar defensa. Nosotros podamos transmitir ese gran amor genuino que vino a este mundo, oh Dios, para que fuéramos transformados. Ayúdanos, oh Dios. De igual manera te rogamos por cada una de nuestros amigos que nos acompañan en esta mañana, que aún no han creído, no han aceptado o no han podido corroborar esa gran verdad, oh Dios, a través de la Escritura. Te rogamos, oh Dios, que tú la acompañes y le permitas poder ver, permitas ablandar su corazón para que esa palabra pueda penetrar hasta el fondo de su alma, poder sacar y desechar todo lo malo que no permite, oh Dios, que se acerque hacia ti. Oh Dios, ayúdanos a entender que es tan crítico, porque el tiempo corre y el tiempo es uno de nuestros principales enemigos que no podemos controlar. Ayuda, oh Dios, a que este amor que nosotros, oh Dios, hemos comprobado a través de la Escritura pueda seguir permaneciendo en cada uno de nosotros y poder contagiando a las personas que están más cerca de nosotros. Oh Señor, te pedimos que nos acompañes siempre a través del bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Ha sido un placer servirle en esta mañana. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser.